En el presente video voy a abordar el tema sobre transformación de coordenadas cartesianas a esféricas en MATLAB, tomando en cuenta que para hacer este tipo de transformaciones se parte del hecho que el dato de entrada es un número complejo. Para ello vamos a tener en cuenta que al hacer este tipo de transformaciones estamos haciendo una conversión de datos que están de entrada en coordenadas cartesianas y las vamos a pasar a coordenadas esféricas. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que el sistema de coordenadas esféricas se emplea para calcular la posición de un punto mediante una distancia y dos ángulos. En este caso, la sintaxis que se trabaja en MATLAB es esta instrucción. Para ello, noten que tenemos un vector que va a arrojar tres datos: el azimut, el ángulo de elevación y la posición R. Entonces, si observamos aquí la imagen, entonces tenemos que el ángulo azimutal está relacionado con respecto al plano XY, el ángulo de elevación está relacionado con respecto a un punto de referencia, y R pues es la distancia que hay con respecto a un punto en el horizonte a 0 grados con respecto a ese punto de referencia. En cuanto a la instrucción, esta transforma las coordenadas cartesianas almacenadas en los elementos en matrices X, Y, Z. Recordemos que MATLAB trabaja con matrices, entonces todos los datos que ingresen como un escalar serán transformados directamente a una matriz. Recordemos que el azimut y la elevación son desplazamientos angulares que por defecto en MATLAB se van a trabajar en radianes. El azimut es el ángulo en sentido antihorario en el plano XY medido desde el eje X positivo, es decir, es el ángulo que forma un cuerpo celeste con el norte, cuya medida se realiza en sentido de rotación de las agujas del reloj alrededor del horizonte del observador. Por ejemplo, un cuerpo celeste que se encuentra al norte, su azimut es 0, al este es de 90 grados, al sur de 180 grados y al oeste de 270 grados. En cuanto al ángulo de elevación, se traza desde el plano XY y R es la distancia desde el origen a un punto P, tal como se observa en la figura, tal como referencié anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo en MATLAB para poder entender mejor la instrucción. Entonces, CAZ igual a 5 menos 8i. Entonces nos piden determinar el ángulo de elevación azimutal. Vamos a trabajar en radianes y grados, al igual que la distancia con respecto a la coordenada z. Esta transformación, recordemos que consiste en pasar de coordenadas cartesianas a esféricas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir estos datos en componentes real e imaginaria. Entonces decimos x igual a 5, y igual a menos 8 y z igual a x más y. Procedemos a digitar la instrucción en cuanto a azimut, ángulo de elevación y posición, donde vamos a emplear la instrucción car to sphere y las componentes x, y, z, que son los datos de entrada de esta instrucción. La vamos a correr y efectivamente tenemos el azimut es de menos 1.0112, la elevación menos 0.3079 y la posición 9.89. En este caso ya tenemos los datos ya definidos como tal, entonces podemos hacer lo siguiente. Ahora, para calcular el ángulo en grados,
Entonces simplemente lo que hacemos es tomar esta información, los resultados del ángulo de azimut y elevación, y lo multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Por lo tanto nos va a dar que la elevación en grados en el azimut es de menos 57.99 y menos 17.64. Entonces aquí podemos observar mejor los datos y cálculos respectivamente. Es muy sencillo realmente el poder hacer este tipo de operación, como pueden observar. Hay una variante que podemos emplear en cuanto al azimut y el ángulo de elevación, que es de tener definidas las variables x, y y z, tal como se hizo en el ejercicio anterior, pero en el caso del azimut y elevación lo hacemos en diferente forma, empezando porque el azimut, entonces recordemos que es el ángulo con respecto al plano XY. Entonces para ello empleamos la instrucción arco tangente 2. Este arco tangente 2 porque está tomando el segundo plano, y el ángulo de elevación, que es arco tangente 2, pero notemos que este arco tangente está llamando a z y calcula la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que notemos que en este caso básicamente es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? Y en el caso de R, recordemos que estamos trabajando un punto en el espacio, por lo tanto aplicamos Pitágoras en 3 dimensiones, llamando las coordenadas x, y y z. Entonces al hacer el cálculo obtenemos precisamente el mismo resultado. En este sentido, como se obtienen los mismos resultados, pues ya es cuestión de conveniencia para el usuario con qué estructura desea trabajar. Yo me inclinaría más por trabajar la primera línea, porque realmente es más sencilla y obtengo los mismos resultados que de esta manera. Eso es todo en este video. Gracias.